mirarnos, mirarnos desde qué, Se me había olvidado echar a grabar. no te preocupes, de qué emociones hoy día establecemos nuestras relaciones. Y cuando yo digo desde esta crisis existencial, me empecé a dar cuenta también de que estaba pagando algunos costos, principalmente familiares, también en mi organización, en mi trabajo, porque cuando uno se empieza a relacionar desde una emoción, también va sosteniendo un estado anímico. Y aquí hago esta diferenciación. La emoción con los estados anímicos son dos cosas totalmente distintas, pero que llevan justo a un punto convergente. Entonces, cuando estoy sosteniendo una emoción permanente, esa emoción se va enraizando y ese enraizamiento va generando este estado anímico permanente. Entonces, cuando yo empiezo a hacer clic en esto y llego al coaching desde esta estructura. Yo soy ingeniero en alimentos, después empiezo mi primera crisis y desde esta crisis existencial me encasillé hacia la cabeza, como ingeniero cuadrado. ¿Y qué dije? Ah, me falta algo, me voy a perfeccionar. Entonces me fui a la ingeniería civil industrial, la hice mejor, pero desde ahí no emito un juicio, sino que construí algo que desde lo que yo estaba cimentando era lo conocido para mí. Y estudié ingeniería civil industrial, me titulé, pero me empecé a ir madurando y seguí sintiéndome vacío en un espacio en el cual sentía que algo faltaba. Y entre ese lazos empiezo a tener también algunas crisis familiares, algunas crisis también personales, algunas situaciones en el trabajo. Y desde esta cabeza, y ahí es una de las invitaciones a mirar, cómo hoy día, ¿cierto? En este contexto que no han enseñado a nivel educacional, siempre desde la razón, vamos sosteniendo los aprendizajes. Entonces, desde la razón, yo dije, ok, tengo que algo que aprender para poder salir de esta crisis, y desde esa crisis sigo construyendo. Y digo, llego al coaching. Pero cuando llego al coaching, y yo siempre como lo cuento un medio coloquial, digo, fui por lana y salí trasquilado. Porque la verdad es que cuando digo esto, es porque yo llego al coaching netamente de lo racional, como para perfeccionar mis habilidades, para seguir sosteniendo lo que ya iba construyendo y lo que había construido, que era este rol de ingeniero, desde esta presentación, de que tenía un buen cargo organizacional, de que tenía un grupo a cargo, pero que todavía tenía un espacio que no lograba llenar. Y cuando digo que fui por lana y salí trasquilado es porque netamente las primeras etapas desde el coaching es solo profundidad y crecimiento personal. Es decir, vas profundizando desde allí en tres distinciones que son importantísimas. Desde tu lenguaje y pensamiento, desde tus emociones y desde el cuerpo. Entonces, la primera invitación y reflexión es desde allí, ¿qué espacios existen hoy día desde este aprendizaje que saca de lo racional y que te invita a llevar a este espacio de transformación que quizás muchos anhelamos o estamos buscando, ¿ya? O que hemos ido construyendo desde estas tres distinciones. Entonces, esa es la primera invitación a mirarnos. Y desde ahí voy construyendo y voy desafiándome. Y desde el 2018 que estoy en un proceso de transformación donde no ha sido fácil, porque los procesos de transformación involucran sumergirse en espacios de mucha sombra. Y cuando digo espacios de mucha sombra, son espacios donde uno habitualmente no quiere entrar, donde uno generalmente le hace el quite, donde es profundizar en aquellos dolores desde tu infancia hacia adelante. Entonces, otra reflexión que dejo es que no hay un poder de transformación si no habitas esos espacios para poder sanar. ¿Quién piensa hoy día que puede sanar algún dolor, alguna creencia, algún juicio y quiere transformarse con una aspirina? Posiblemente ese dolor va a aplacar, pero no vas a llegar al origen para poder llegar a esa transformación que hoy día tanto anhelas.
Entonces, en ese contexto de mi historia, que te cuento un poco, o que les cuento a todos, es que desde ahí fui construyendo y me fui dando cuenta que habían juicios maestros que están relacionados también con un tema cultural desde nuestro entorno como rol masculino. Y aquí me quiero detener un poco. Las emociones son, nos invitan hoy día a predisponernos a una acción. Esa es la gran función que tienen nuestras emociones. Y a nivel cultural y en nuestro rol masculino, nos, no han ido como inhibiendo que hoy día las emociones tienen un rol dentro de nuestro aprendizaje en una segunda o tercera categoría. Entonces, desde un poco historia de humanidad, es que desde que la ciencia empezó a evolucionar y hay este quiebre entre lo espiritual y la ciencia, ¿cierto? Y hay filósofos como Descartes que dicen, lo que pienso es mi existir. Desde allí hay un quiebre desde la humanidad donde solamente se deposita la ciencia como la cierta verdad, pero no hay un espacio desde lo corporal y desde lo emocional. Entonces, hoy día, desde mi mirada, siento que todos estos estallidos, no tan solo sociales ni políticos, sino que este estallido y de lo que hoy día la pandemia nos está invitando a mirar, es que hoy día hay espacios que hoy día esta humanidad, si no sostenemos y no evolucionamos a esos espacios de sabiduría interior, no vamos a poder seguir habitando lo que hoy día estamos. Y hoy día, ¿qué habitamos? Puras crisis. Crisis ecológica, crisis existenciales, ¿cierto? Pérdida de biodiversidad, eh, y un sinnúmero de cosas que hoy día, en su esencia, todavía no hemos podido ser conscientes. Entonces, esa es la primera invitación. Segunda invitación, a mirarnos los juicios que tenemos con respecto a nuestras emociones. Y ahí, claramente hay juicios masculinos que nos llevan a derivas que no nos abren posibilidades. Como por ejemplo, a mí me enseñaron de pequeño que los niños no lloraban. Y hay el otro día, mirando una serie, hay una escena que la quiero compartir, donde un abuelo se acerca a su nieto y el nieto estaba llorando debajo de la mesa. Y el abuelo se acerca y le dice, ¿por qué estás llorando? Y el niño le dice, no, tengo pena. Y el abuelo le dice, los niños no lloran. Eso es muestra de debilidad. Las únicas personas que lloran son las mujeres y lloran para manipular. Entonces, cuando te das cuenta de que ese discurso puede ser un discurso conocido para muchos, te das cuenta de cómo, ¿cierto? Puedes lograr, con el lenguaje que crea realidades, puedes lograr inhibir una emoción que es tan importante como la tristeza. Entonces, acá quiero poner énfasis también con respecto al tema de las emociones, y que yo decía que las emociones nos invitan a accionar. No sé si ustedes saben, pero hay aproximadamente 250 emociones en las cuales nosotros habitamos. Y que de esas 250 hay alguna bibliografía que dicen que hay 6 emociones básicas, hay otras que dicen 7, pero quiero quedarme en 4, que es la tristeza, el miedo, la alegría y la ternura. Entonces, cuando le llevamos estas emociones a este rol masculino, quizás agotamos, ¿cierto? Con suerte quizás el miedo, y la alegría exacerbada en unos espacios, ¿cierto? De celebración. Pero la ternura está totalmente, ¿cierto? Cohibida a nivel cultural, y la tristeza en otro plano. Entonces, desde allí la invitación es que hoy día, desde este rol masculino, es que sí podemos desafiar esos juicios, que sí un hombre puede, cierto, ser tierno, no tan solo con un bebé, sino que puede ser tierno también desde la compasión, desde la escucha con otro compañero. Y que también me puedo conectar con la tristeza, cuando la tristeza me invita a mirar una pérdida importante.
cuando pierdo una relación importante, cuando pierdo un ser querido importante, ¿cierto? Y desde allí sostener esa tristeza. ¿Y por qué no darnos también ese espacio de poder llorar y de poder ponernos como un ser vulnerable que somos? Porque somos seres humanos vulnerables y la vulnerabilidad no involucra debilidad. Aquí no hay un rol de que quién es más débil, si es la mujer o el hombre, sino que somos todos seres humanos, distintos y únicos e irrepetibles, pero que tenemos la concepción y que somos iguales en emociones y que podemos sentir en diferentes grados y diferentes formas esas emociones, pero sin no ponerle un juicio. Entonces, la invitación es de a que realmente nos podamos abrir, a de que hoy día, esta sociedad que queremos hoy día construir, no tan solo como Chile o como, sino que la sociedad a nivel planetario y humano, ¿cierto? Nos invita hoy día como seres hombres a ser integrales, no débiles. Entonces, y el ser integral involucra esos tipos de aprendizaje, desde la emoción, también escucharnos desde nuestro cuerpo, desafiar esos juicios que hoy día sienten que no te estás empoderando, y también en el plano espiritual, más allá de lo religioso, respetando obviamente los credos y los dogmas de quienes puedan hoy día sostener, pero desde esa espiritualidad que engloba, ¿cierto? Eh, Todo ese ser íntegro. Entonces, desde allí uno puede ir construyendo. La otra invitación desde esta conversación, desde las emociones, también es el observador que somos. Y el observador está ligado mucho también a estas tres distinciones. Con los lentes que hoy día miramos nuestro entorno, nuestras creencias, nuestro lenguaje y nuestras emociones. Entonces, desde aquí, desde el coaching, hay una distinción súper importante que es los niveles de aprendizaje que uno sostiene. Entonces, hay un nivel de aprendizaje que es del primer nivel, que es como el tradicional, que es decir, el observador, ¿cierto?, genera una acción y tiene un resultado. Y cuando llevamos a la lógica, si el resultado no corresponde a lo que yo esperaba, me voy a la acción. Cambio la acción y me voy al resultado, hasta que el resultado sea lo que yo espero. Pero si seguimos haciendo lo mismo, ¿cierto? Muchas veces esa acción no va a cambiar. Entonces la invitación es mirar también el observador y desde ahí ampliamos nuestra mirada y ese es un aprendizaje de segundo nivel. Cuando nosotros vamos hacia el observador y no hacia la acción, me permite mirar estas distinciones que estoy poniendo acá como invitación. Y cuando me miro en mis emociones, en mi cuerpo, en mi lenguaje, amplío, ¿cierto?, todas estas observaciones y miradas que hoy día me pueden permitir ampliar esas posibilidades de aprendizaje. Einstein, un científico súper racional, pero que dentro de su experiencia expansiva hacia lo integral, él decía que haciendo de lo mismo vas a tener los mismos resultados. Entonces, si nos hoy día abocamos, ¿cierto?, desde este rol de este aprendizaje y nos enfocamos cuáles son esas emociones que hoy día están surgiendo, nos van a poder también permitir ver qué es lo que hoy día me limita y qué también hoy día me puede permitir abrir esas posibilidades que hoy día deseo. Acá también quiero abrir este espacio de como también poder educar un poco y desmitificar también las emociones, porque hay emociones que yo a veces digo en mis charlas que tienen mal marketing. Y esas emociones, y ahí Sofía se ríe, ¿cierto? Las emociones que tienen mal marketing o mala publicidad, ¿cierto? La rabia, el miedo, ¿cierto? La tristeza, emociones que a nivel cultural nos han enseñado que son negativas, que tienen mal contexto. Y por lo tanto,
no puedes sentir rabia, no puedes tener miedo, no puedes tener tristeza. Por ejemplo, acá abro la conversación, si, por ejemplo, cuando ven un niño haciendo una pataleta en el supermercado y está en su plenitud entre rabia, tristeza, ¿cuál es el primer juicio y creencia que aparece desde allí? ¿Alguien me puede responder? El mío, ¿El tuyo, Daniela? el cabro mañoso. Cabro mañoso. O sea, una. No sé, ¿quién más me puede compartir su... ¿Qué es Que lo que sale así malcriado, al po. tiro? Que Malcriado. malcriado, sí, po. ¿Qué más? No le enseñan a comportarse fuera de la No le casa. enseñan a comportarse. Mira, ¿Dónde están los entonces, papás? ¿dónde están los papás? Y vamos sumando, ¿cierto? Entonces, desde allí, desde esas creencias, como dijo Víctor, Carlos, Daniela, ¿ya? Malcriado, mal comportado, ¿dónde están los papás? No le enseñan. Esas creencias lo único que están haciendo es limitarnos porque ese niño, desde su transparencia, está mostrando su emoción de forma genuina. Los niños hoy día nos enseñan, si hoy día queremos aprender de emociones, miremos a nuestros niños que están a nuestro alrededor. Ellos son grandes maestros que nos vienen a enseñar a nosotros hoy día, ¿ya? Los mayores de 30, los mayores de 20, los mayores de 40, quienes estemos aquí, los mayores de todas edades, que no hemos sido educados en las emociones, que no han castrado desde ese espacio, ¿ya? Ellos nos enseñan de forma genuina, ¿cierto?, qué son las emociones. Entonces, cuando le ponemos un juicio de valor, lo que estamos haciendo es inhibir a ese niño. Cuando le decimos, cállate, ya no hagas esa pataleta, lo único que le estamos enseñando es decir que no tiene espacio para expresar ni la rabia, ni para expresar la tristeza. Y también me pueden preguntar, pero ok, ¿y qué hacemos si a mí no me han enseñado? Entonces, la primera invitación es que el qué hacemos es que también aprendamos a educarnos desde ese espacio. Y la educación no involucra netamente tener información, sino que también hoy día también el aprendizaje también en conocerse a sí mismo. Porque la rabia de Sofía puede ser distinta a la rabia de Marcela, a la rabia mía, a la rabia de Carlos, a la rabia de César, o el miedo de Sofía, lo mismo, o no sé, la tristeza de Cecilia, o la alegría de Víctor. Cada uno, ¿cierto?, en sí mismo va a reconocer esa emoción, más allá de lo que te puedas leer en un libro. Y desde allí también es la invitación de ver cuáles son los niveles que también estás sosteniendo desde esas emociones. Porque, por ejemplo, en mí, en mucho tiempo, yo fui sosteniendo momentos de rabia que salía el Hulk. Y fui construyendo un personaje, que de hecho se los digo acá, que era un personaje que tenía una careta y una cara de carabinero rabioso resolutivo. Ese era el personaje que yo había construido. Y ese personaje se construyó, y hoy día lo pongo acá, en presencia, porque me sirvió para algo y lo construí para algo. ¿Y era para qué? Para protegerme y ser vulnerable. Y cada uno de nosotros hemos construido un personaje. Pero ese personaje se va oxidando. No sé quiénes de aquí han leído el libro el Caballero de la Armadura Oxidada. Quienes no lo hayan leído, léanlo. Ese es un lindo... Carlos lo leyó. Ese es un bello libro. Víctor también lo leyó. Y hoy día, y si lo han leído, vuélvalo a leer, porque en cada etapa de que uno lo vuelve a leer, se va dando cuenta de otras cosas. Y ese libro te va enseñando de otra cosa. Entonces, cuando uno va viendo y va profundizando en el libro, se da cuenta también de que uno va construyendo un personaje y se va poniendo una armadura. Pero esa armadura durante el tiempo se va oxidando. Y esa armadura te va haciendo incómoda. ¿Por qué? Porque el ser humano que está dentro también se va transformando. Y es como el traje a la medida. Hay momentos en que engordamos y el traje nos aprieta.
o a veces adelgazamos y el traje queda suelto. Entonces, cuando el traje te queda a la medida es porque, ok, estás en equilibrio, pero cuando te empieza a quedar desajustado o te aprieta, hay algo que en ti tienes que empezar a mirar. Y allí, cuando yo construí este personaje, que lo construí como, y que hoy día lo honro, porque me ayudó a sostener y a construir lo que soy, y no lo lapido, ni tampoco lo quiero dejar en el baúl, sino que desde allí lo traigo, lo honro, le agradezco lo que construyó en mí, pero también le digo qué es lo que no me está sirviendo. Y empiezo a hermosear la armadura. Y el hermosear la armadura también involucra el hacerse cargo. ¿Qué es lo que corresponde a mí también? Porque siempre tendemos a echarle la culpa al otro. No si el problema es de mi pareja, no si el problema es de mis hijos, no si el problema es de mi vecino, si el problema es de los políticos, el problema es y siempre es de otros. Y no nos hacemos cargo de nosotros mismos, ¿cierto? De qué es lo que hoy día necesito desafiar. ¿Por qué? Porque no queremos también profundizar desde esos dolores. Entonces, como lo dije al principio, no va a haber transformación o no va a haber ese cambio, no va a haber esa acción si no miramos, si no nos miramos un poquito. Víctor, vamos a ir saludando a las personas que están conectadas, que son más de 11 personas a través de las redes sociales. Así que, hola Dani Paz, ¿cómo estás? Saluditos ahí si quieren hacerles algunas consultas a Víctor. Yo estoy leyendo, bueno, las personas que están en el aula estamos conectados, pero las personas que están a través de la fanpage me pueden ir haciendo sus consultas. Así que les mando un abracito grande, gracias por vernos, por estar en contacto con nosotros. Yo sí tengo una pregunta, querido Víctor. Primero que todo, ¿cuál es la definición de coach? ¿Qué es lo que es cuál es tu trabajo que estás haciendo con las personas hoy día? A ver, la definición de coach tiene varias definiciones, pero como para que lo podamos entender, hoy día el coaching es una disciplina que se pone al servicio de otro y desde la escucha donde trabaja estas tres distinciones, que es el cuerpo, las emociones y el lenguaje, para poder profundizar en algún quiebre. Se llama quiebre en el coaching, pero para que lo puedan entender, un problema, una inquietud, que hoy día sientas que no te estás dejando avanzar. Y desde ahí se van creando acciones, ¿cierto? Siempre en este contexto que esta conversación siempre tiene un contexto que es de mucho respeto, sin juicio, escucha reverencial y de confidencialidad. Entonces, y desde ahí se va construyendo esa conversación o esa dinámica o ese espacio, se va construyendo en conjunto con el participante. Desde el coaching se llama coachee, pero desde el participante o el cliente o la persona que está pidiendo en este caso la asistencia. A diferencia de la psicología, yo no soy psicólogo, soy coach, pero a diferencia de la psicología, obviamente, nosotros hemos ido tomando algunos espacios desde allí, pero los psicólogos sí obviamente se enfocan en alguna patología que hace como la diferencia entre un espacio y otro, ¿ya? Si yo obviamente pesquiso que en este caso mi coachee requiere porque trae alguna situación de una enfermedad patológica, yo por ética no lo puedo asistir. Eso es súper importante. Y si está en tratamiento psiquiátrico o psicológico, ¿lo puedes ir acompañando en ese proceso de transformación? Lo podría acompañar siempre y cuando él esté trabajando con ¿cómo se llama? Con un psicólogo. Con un psicólogo o un psiquiatra en este caso. Sí. Claro, ¿por qué lo pregunto? Porque uno, ¿cuál es el trabajo en este caso tuyo? Y en otro, que es el tema que nos convoca en este rol de las emociones, el poder, perdón, de las emociones en el rol masculino. Durante el último periodo que lo conversamos por interno para tocar este tema, es si a ti hay más hombres que están ocupándose de sus procesos. Sí, yo he tenido ¿Ellos están buscando ayuda o en verdad todavía les cuesta un poquito?
para que los que nos están escuchando hoy día, que son, fíjate que hay varias personas que están contactadas, que pueden tener a su esposo, a sus amigos, a sus hijos, cómo poder animarlos a que se puedan hacer cargo y no amenazarlos, sino que animarlos. Sí, es un gran desafío. Yo creo que hoy día hemos dado también ese paso hacia este crecimiento. No es fácil. O sea, ya tocar este tema abiertamente, y aquí honro a los hombres que están y que estamos, ¿cierto? No es fácil porque traemos juicios históricos y culturales arraigados de papá, mamá, sociales, ¿ya? Y que desde allí nos han ido como hombres también construyendo, y nos hemos ido construyendo. Pero desde ahí también tenemos que hacernos cargo hoy día qué es lo que queremos también hoy día dejar. Y quienes muchos hoy día estamos acá somos papás. Y tenemos también una responsabilidad humana, social, ¿cierto? De qué es lo que queremos hoy día hacer. O sea, hoy día somos parte de esta humanidad. No es una separación entre hombres y mujeres, sino que somos parte de esta naturaleza. Claro. Y hoy día, como hacernos parte, involucra también hacernos cargo. Aquí también Ahora, tenemos, disculpa, sí. aquí también tenemos a César Bernuy, que me imagino que ya es abuelo, entonces pertenece a otro, a la otra generación también. Hay distintas, aquí dentro de los presentes estoy viendo sus caritas, que tú decías, bueno, Sí. ¿qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos, a los nietos? Y eso es súper importante. Sí. Ahora, invito a los hombres que hoy día están en esta incomodidad, porque hay algo que surge. Y esta incomodidad la puede uno sostener desde el cuerpo también. Cuando uno dice, desde este traje que vengo trayendo, esto es lo que fui construyendo, ya no me queda, algo está pasando desde allí. Y desde allí también, y no esperar que la señora le esté cateteando, porque generalmente las personas y los hombres que llegan a la sesión, llegan porque han sido cateteados ya, y generalmente el juicio es que la vieja ya me tiene hasta acá, entonces ya mejor ya vengo nomás. O sabes que ya no sé qué hacer, y no sé, pues, transfórmame o arréglame. Eso es lo otro. Entonces, siempre como haciéndole al otro el hacerse cargo. Y eso también es súper importante. El coaching no transforma a nadie. El coaching se pone al servicio de la transformación de las personas. Yo no sano ni curo. Ni tengo una varita mágica de decir, a ver, ¿cómo quiere usted? ¿Qué? Chin, listo, se transformó. ¿Cómo lo quiere su señora? Traiga el chilic, chin, chin, chin. No. Acá es aquello que quiera hoy día mirar, profundizar, ¿cierto? Y posiblemente sí, vamos a profundizar en cosas que quizá él, desde su vulnerabilidad, no quiere tocar. Pero llegamos siempre hacia el lugar que él quiere llegar. O sea, y eso es súper también importante. El coaching, ¿cierto? Va a llegar a esos espacios que en este caso el cliente, participante, coachee o paciente quiere mirar. ¿Tienes muteado, Dani? Estaba preguntando aquí si hay más hombres conectados, así que aquí me está saludando un Víctor. Godoy está conectado, ahí se están sumando más personitas. Si tienen alguna consulta, la pueden hacer a través del Face, yo estoy leyendo. Ya, dale nomás, Víctor. Desde este espacio de aprendizaje, cuando yo te comentaba que siempre estaba sumido desde la rabia, me fui dando cuenta que obviamente la rabia, y hablando un poquito también de las emociones que no tienen buen marketing, la rabia, la tristeza y el miedo, quiero desmitificar que las emociones no tienen ni un contexto ni positivo ni negativo, no son ni buenas ni malas, son emociones que están en nosotros al servicio de nuestro aprendizaje como seres humanos y que nos ponen en acción. Entonces, por ejemplo, la tristeza nos lleva
a esos espacios de conexión cuando sentimos una pérdida. La rabia nos lleva, por ejemplo, nos conecta la rabia cuando sentimos algo que es injusto. El miedo cuando te sientes vulnerable o hay algo en riesgo. Entonces, por ejemplo, si el ser humano no hubiese tenido miedo, ni siquiera aún existiésemos. Porque sin esa emoción no sentiríamos el riesgo. Ya hubiésemos sido comidos por quien haya sido, atropellado, porque el miedo está ahí al servicio desde el momento que salimos a la calle. ¿Y por qué? Porque nos mantiene en alerta. Y eso no quiere decir que sea miedoso, sino que no, al momento de cruzar la calle y mirar para hacia los lados, es porque obviamente es el miedo que te está diciendo, ojo, ten alerta porque hay un riesgo asociado. La tristeza lo mismo. Esas penas, la pena es por la pérdida de algo. Perdí el trabajo, perdí una relación, perdí un ser querido. Que hoy día es una emoción que en muchos hoy día a nivel planetario se debe estar sosteniendo por el COVID o por lo que hoy día está pasando. ¿Y cuántos de nosotros hoy día no nos estamos viviendo esa tristeza? Entonces después nos preguntamos, oye, ¿y por qué tengo depresión? ¿Por qué estoy con ansiedad? Si ni siquiera fluyo con mis emociones, pues las tengo inhibidas. Entonces, si no miro desde mis emociones, ¿cierto? No voy a poder dar ese paso y poder también desafiarme a crecer. Otra emoción que tiene mal marketing, la rabia que te hablaba, que es la injusticia. Y cuando uno va sintiendo esa rabia, también tiene que ir mirándola también con quién se descarga. Porque es también poderosa la rabia en algún momento. Pero cuando uno va mirando con quién descarga esa rabia, ahí es donde los costos se van asumiendo. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que mi rabia estaba tan desbordada que la estaba depositando en un maestro que era importante para mí, que era mi hijo. Y él es el que estaba sufriendo. Y después me empecé a dar cuenta que mi hijo estaba siendo espejo de mí. Y me di cuenta que los hijos son espejo de los padres. Entonces, desde allí, cuando me voy dando cuenta de eso, y de esta mirada de decirme hacerme cargo que de mi parte era mío y no de mi hijo, porque podría haber caído siempre en este juicio de decir, no, es que, a ver, este cabro malcriado, ¿quién lo está educando? Porque también podría haber tomado este rol que siempre tomamos nosotros, el rol proveedor. La educación es de la mamá, el rol proveedor es mío, y no me hago cargo desde ahí. Pero ese también es un llamado también desde esta transformación masculina, en que sí tenemos que tomar roles, y que los roles no involucran en que la cocina es de la mujer y el taller es del hombre, el rosado es de la mujer y el azul es del hombre. No, sino que desde esa diversidad podemos tener roles. Y que hoy día creencias limitantes como el machismo, como que esto es de mujer y esto es de hombre, eso es lo que hoy día nos desafía hoy día a seguir creciendo. Entonces, cuando me doy cuenta de que la rabia era un espacio en el cual estaba pagando costos importantes, porque lo estaba pagando mi hijo, ahí hago el primer clic de decir, ok, acá tengo algo que hacerme cargo. Y desde ahí empecé a trabajar, a mirar espacios. Desde el coaching hay un espacio que se llama el vientre de la ballena, que es cuando tú entras en este proceso de crisis y es el espacio más oscuro que puedes llegar. Pero cuando habitas ese espacio y sales desde ahí, es el espacio de transformación más poderoso que puede existir. Porque al final de ese túnel que yo digo está la luz. Y ese camino que tú puedes habitar, que es de mucho dolor, ¿cierto? De un espacio de mucha sombra, después desde ahí hay un florecimiento, hay un crecimiento. Y ya no eres el mismo, pero sí eres más consciente de que sí, lo que ya era antes,
hoy día ya no es y puede seguir creciendo. Importante esto que no estoy muteada, sí, importante esto que dijiste de este proceso de transformación y que vamos también poco a poco integrando la energía masculina y la energía femenina para poder integrarnos y ir transitando en este proceso y en este ciclo de cambio. Yo creo que, no sé cuál es tu visión desde lo que tú estás trabajando en la actualidad, el por qué o el para qué. A mí por lo menos el año pasado me tocó gratamente atender a muchos hombres y siempre he trabajado en minería y con hombres, así que no es raro que yo tenga esa conexión. Afloraron muchos abusos, muchas rabias en ello y a mí me buscaban sus señoras o sus hijas. Y gratamente yo dije, wow, hay un cambio, no sé qué ha pasado. No sé, desde la visión que tú tienes, desde tu experiencia, ¿qué es lo que está pasando hoy día? De este florecimiento, de esto, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me ocupo? Sí. ¿Me está pasando algo? Y Siento, ¿cómo me atrevo? te voy a ser súper honesto, ¿Mm? siento hoy día que, que faltamos o faltan muchos hombres hoy día que hagan este despertar. Claro. Todavía están sumidos desde este machismo, como tú lo quieras mirar, o desde ahí, porque hay juicios que son históricos. Uh-huh. Pero Eh, la idea es y la que... invitación es desde Mm. allí, de que sí habemos muchos, y quizás los que estamos acá o los que estén escuchando, y muchos, que estamos desde este aprendizaje, desafiándonos, porque hoy día hay miradas súper antagonistas, desde el feminismo contra el machismo, y desde ahí creo que no vamos a construir, sino que de lo que vamos a construir desde los seres humanos que estamos, que aportamos, con nuestras luces y nuestras sombras. Porque de ahí vamos a construir esta sociedad, Uh-huh. porque no tampoco podemos ocultar nuestras sombras, porque nuestras sombras también forman parte de nosotros. Entonces, no podemos, ¿cierto?, decirnos, no es que yo me voy a mostrar cuando entro, por ejemplo, a mis primeras relaciones de pololeo, siempre muestro lo mejor, ¿cierto? Ah, ya, y cuando nos casamos ya ahí muestro lo peor. No, tenemos que mostrarnos tal cual como somos. Entonces, cuando también nos desafiamos a un juicio, por ejemplo, a una declaración que siempre dicen mucho, es que yo así soy y no voy a cambiar y así soy. Desde allí hay muchas miradas y hay obviamente un poder de conveniencia, claro que sí, pero también hay que pagar costos desde allí. Mira, Entonces, dice Víctor, que nos está saludando, dice Víctor Fernando Godoy. Dice, piensa, respecto a lo que estamos hablando, dice, pienso que el hombre chileno está en proceso de cambio, pero sí vamos a paso muy lento. Bueno, tener a Víctor Coach es justamente por lo mismo, para abrir espacios a nosotras y a los hombres a que vayamos aprendiendo e integrándonos. Entonces, la propuesta que yo quiero realizar desde hoy día, que es tu primera entrevista, me dices tú, y yo encantada de brindarte mi experiencia y mis redes, no termina acá, pues si esta es el coqueteo que estamos haciendo. Es que por lo menos una vez al mes le dediquemos un martes a alguna temática que tú nos puedas presentar, porque esto hay que darlo a conocer. Esto no es porque algunas personas no quieran, sino que hay mucha, de lo que yo así intuyo, hay mucha vergüenza, hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia, hay muchas creencias. Yo creo que la única manera de que nosotros podamos abrirle espacio a los hombres, en este caso, es dar a conocer tu trabajo. Y en distintas partes del mundo, y hay otras personas que están trabajando en la misma línea. Son muy pocos, pero hay. Entonces, yo eso te quiero proponer, que a partir de esta primera cercanía, por lo menos una vez al mes,
tú nos puedas proponer alguna temática y bienvenida sea. Aquí Gracias, Daniela. dice la Dani Paz, dice, sí, los hombres son muy escépticos también en estos temas, pero fíjate que, Danita, yo he visto estas cosas como reza tú por mí, si creen. Yo te digo, yo hablo con bastante propiedad porque trabajé en minería, Víctor, Valdivia, vamos a separar los Víctor, también viene del área, entonces es como el reza tú, está la necesidad, pero es que hazlo tú mejor. Pero existe, entonces los espacios los vamos a ir abriendo de a poco, Sí. y quién mejor que una persona que tú has contado tu propia experiencia y que se agradece por la confianza, porque yo parte de la base que para poder acompañar a alguien, y que lo he dicho en otras oportunidades, para poder acompañar a alguien tú tienes que vivirte tu propio proceso de sanación. O sea, es imposible, bajo mi punto de vista, que tú estés acompañando a otra persona si no te has vivido tu propio proceso de transformación. Entonces, eso es fundamental. Claro que sí, eso es ¿Puedo fundamental. aportar algo? Sí, por supuesto, para eso estamos todos Sí. acá. Hola, qué rico. Víctor, Daniela, los presentes, con mucho respeto. Quiero opinar una cosa. Sí. Lo que pasa es que tengo una mala costumbre que siempre que escucho un término trato de buscarlo en el diccionario. Hablaron de coaching, no sé si es el coaching del cual tratan, pero dice que es el entrenamiento en la habilidad de comunicación y liderazgo, puede ser, ¿sí? Sí. Que fomentan el autoconocimiento y el contacto con su entorno. Oiga, pero eso es preciso. Lo que pasa es que yo soy un tipo de 50 años, entonces, y tengo la responsabilidad, y tengo la responsabilidad de 2 hijos hombres, ¿ya? Entonces, yo he cometido errores frente también a mujeres, porque somos imperfectos, pero trato de solucionarlos, pero también quiero traspasarle esas mejoras a mi hijo. Entonces, uno de los términos que está dentro del coaching es este tema de la comunicación, porque en mi época, cuando yo estaba más chico, había temas que no se hablaban. Entonces crecí, yo me casé como a los 30 años, entonces crecí 30 años y, cierto, tuve pololas, pero nunca conviví con una hasta ese momento, hasta cuando decidí casarme. Entonces, ¿qué pasó ahí? Toda la comunicación que pude haber tenido, el conocimiento que pude haber tenido para, esta vez siendo solo, llegar a ser 2, ¿cierto? Y empezar a desarrollar, no me sirvió porque nunca apuntó a eso. Entonces no hubo una comunicación, siempre hubo el ejemplo de mi papá, y yo siempre veía a mi papá trabajando, de mi mamá en la casa. Entonces uno tiende a pensar de que así es como se debe, así es como se lleva la vida, pero me hubiese agradecido que a lo mejor hubiese un momento donde me hubiesen comunicado o conversado de otras cosas, de haberme preparado quizás mejor. Y eso es lo que trato de hacer yo, por eso le digo que tengo tanta responsabilidad, porque tengo 2 hijos hombres, entonces quiero que lo hagan mejor que yo. No solo como ser humanos profesionales, qué sé yo, y frente a la sociedad, sino que frente a la mujer que van a escoger para su vida. Entonces encuentro que la definición del coaching es como muy precisa, muy útil para el crecimiento personal de nosotros. Excelente. Sí, Víctor, para te aportar dejo ahí, eso ahí. sí, Te dejo eso ahí. gracias por tu observación. Quiero sí decirte que en realidad la comunicación es una, o sea, es una parte de lo que somos como seres humanos. Y como tú bien dices, a veces seguimos patrones y ejemplos. A nadie nos enseñan a ser padre, ¿cierto? Pero hoy día sí hay espacios de aprendizaje para ser papá. Y ahí te invito a desafiarte desde allí, porque yo también hasta hace mucho tiempo atrás siempre escuchaba, no, es que a mí no me enseñaron a ser papá. Y hoy día sí hay espacios de aprendizaje donde te entregan herramientas y te entregan, ¿cómo se llama? Estas distinciones de cómo también poder, desde tu crecimiento, ponerte al servicio. Y de hecho nosotros como Ana Magüen hacemos esos también, esos espacios de aprendizaje como papá. Dicho esto, desde esta temática que estamos tocando, tú tocas algo súper importante,
que es el patrón que hemos seguido. Y desde ese es como estos juicios maestros. Cuando uno empieza a mirar esos juicios o esas verdades, te invito a que puedas también mirar tu historia, tus antepasados. Ya hay juicios que se van traspasando de generación en generación. Entonces, por ejemplo, hay un juicio con respecto al dinero, por decirte un ejemplo, y te vas dando cuenta que desde ese juicio, ese juicio lo aprendí de mi mamá, y mi mamá lo aprendió de mi abuela, y mi abuela lo aprendió de mi bisabuela. Entonces, se van traspasando de generación a generación juicios, que en muchas ocasiones obviamente te sostienen, pero hay un momento en la que la sociedad ya no habita ese juicio. Y desde ahí es donde te invito a que lo desafiemos. Y ahí recojo lo que dice la invitación de Daniela, que sí, y lo que dice Víctor también en Face, que sí estamos paso, ¿cierto? Como a paso muy lento de esta transformación, porque también vemos que nuestra par femenina ya viene dando paso hace rato, agigantado de este espacio, ¿ya? Pero también es porque también nosotros venimos con que no, o sea, hay que entender que a nosotros nos han inhibido emociones que son básicas, como la tristeza y la ternura. O sea, la ternura es un espacio, y ahí te dejo esa invitación también, Víctor, desde la comunicación. Cuando yo no tengo la ternura a la mano, no tengo poder de escucha. Entonces, cuando mi esposa me dice que no me escuchas, es que no la voy a escuchar si no traigo a mi espacio de aprendizaje la ternura. Porque si estoy en pura rabia en resolución, la rabia me lleva solamente a esos espacios de resolución y no escucho a nadie. Después me doy cuenta cuando están todos los muertos a los lados, a los costados, y cuántos heridos hay. Entonces, pero también hay que desafiar, porque quizás hay un contexto que dicen, pero la ternura es mostrar debilidad, eso no es de hombre, eso no es de macho. Es que hoy día eso es lo que tenemos que hoy día desafiar como un rol masculino, de que las emociones no son ni para las mujeres ni para los hombres, sino que son emociones. Y así también las mujeres, que también se tienen que vivir otros espacios, quizás desde el miedo, desde la rabia, que también quizás también las tienen en otros espacios y que no te permite también crecer. Entonces, ahí es la invitación que hoy día, como seres humanos, podamos ir mirándonos. Súper. Ya, Víctor, vamos a ir cerrando. Te mandan saluditos por acá. Llegamos a 16 personas conectadas. Pueden ubicar a Víctor en sus redes sociales. Víctor, ¿cuál es tu face? ¿Por dónde te pueden ubicar? Me pueden ubicar por el Face de Anam Awem. Ahí nos están colocando, ¿sí? ¿Ya? Tenemos ahí nuestro emprendimiento, donde también tenemos sesiones, en este caso de psicología, yo hago coaching, y también tenemos también todo lo que es paternidad efectiva, ¿ya? Y bueno, yo estoy ofertando programas de coaching. La primera sesión es gratuita para que la persona que quiera llegar y quiera explorar y pueda conocer también mi trabajo. Esa sesión, la primera sesión, como que entre comillas, diagnóstico para ambas partes, es totalmente gratuita, y de ahí, si obviamente quiere iniciar un proceso de coaching, estoy haciendo procesos de 6, de 10, de 12 sesiones, donde obviamente profundizamos donde la persona quiere hoy día trabajar, y podemos ir construyendo ese espacio. Ya dice acá, hablando del espacio, están apareciendo más hombres, mira, están todos en silencio los que están ahí conectados en Bienvenido, Facebook. que se unan. Dice, bueno, Víctor, Juan Pablo, cuéntame dónde eres. Dice, concuerdo en los espacios que existen hoy para aprender a ser mejores padres. No obstante, nunca se termina de aprender. Quizás llegue un momento en que aprenderemos de nuestros hijos. Yadira te manda saludos, cariños, muchas gracias por tus saberes, Víctor. La Dani igual, Dani Paz, Víctor que estaba conectado, y hay varios más. Así que bueno, dejarte, Víctor, comprometido tal vez para el mes de julio, algún martes, que se podría presentar algún tema específico, esto que estabas hablando, por ejemplo, de algo un poquito más, como más de orientación, de
de cómo ir canalizando la ira, esto que hablaste recién, de a lo mejor de traer la ternura. Esto, bueno, cómo ellos traen la ternura. O sea, ¿habrá algo en específico, alguna técnica que tú les puedas como aportar y desde ahí se vayan entusiasmando para ponerse, para tener este cambio? Yo creo que por ahí, sí. por ahí va todo. Ya, ahí dice Daniela, dice saludos a todos, a mi profe, saludos a mi profe, a Marcela, a Víctor, y la Marcelita ahí está colocando todo. Ya, yo antes de cerrar, los invito para el día jueves, voy a estar conectada con Daniel Testino, vamos a conversar de sanación cuántica, sanación kármica, que ahí lo relaciono especialmente con el curso que yo tengo de canalización y mediunidad los días jueves, para eso lo invité, y ahora te doy el pase a ti, Víctor, para que puedas cerrar con tranquilidad. Solo dejar la invitación hecha. No sé si alguien quiera quizás dejar alguna pregunta como para poder ir cerrando y que nadie se vaya sin esa necesidad de aclarar algo. No, yo me preguntaba, don Víctor, por algún libro que usted pueda aconsejar para leer que sirva. No sé si, bueno, ¿leíste El Caballero de la Armadura Oxidada? ¿Sí? Hay un libro de Daniel Goleman, se llama Inteligencia Emocional. Ah, sí. ¿Sí? Sí, lo he escuchado. Sí, Daniel Goleman es un psicólogo norteamericano que se ha especializado en el tema de las emociones y hoy día tiene varios libros, y de hecho tiene también un libro que se llama Inteligencia Emocional en las Empresas. ¿Ya? A veces... disculpa, eso era lo que te iba a preguntar, porque Goleman tiene varias inteligencia emocional, diferentes áreas. Sí, pero la invitación es que salgamos un poco del parietal izquierdo y podamos habitar un poco el parietal derecho. ¿Se ríe la Sofi? Creo que sí. Sí, debe ser. Y léete el de inteligencia emocional. Inteligencia emocional, ese es un libro que va profundizando, va de menos a más y te va explicando con respecto también al tema de las emociones. Y si no, te vas a unir a estos martes. Cuéntame. Perdón, Cecilia estaba hablando, ¿cierto? Sí, disculpa, sí, inteligencia emocional, el primero es uno de tapa azulita, que es genérico, el básico, el más importante. Después viene la inteligencia emocional en la pareja, en los hijos. Yo creo que exacto. Tienes lee el general primero. Al general, primero, que es súper importante. Sí. Exacto, sí. Ese te va a ayudar a tener también... Sí. Don Víctor, profundizar un poco. Una última cosa, El Caballero de la Armadura Oxidada, cuando tú lo lees y después conversas con otro que también lo leyó, tienen distintos puntos de vista. Es como un libro para reflexionar sobre él. Sí. Bueno, ¿sí ahí te has dado cuenta de eso? ese para otro tema, ese otro tema que podemos abordar, el observador que somos. Tiene que ver con la formación también, con las experiencias de vida. Exacto, porque quizás tú lo vamos a leer y César y Carlos lo vamos a leer y vamos a llegar a una reflexión y cada uno va a tener una mirada distinta y esa es la riqueza. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo desde allí? Tenemos dos espacios, o yo digo que tengo la verdad, o están todos ustedes equivocados, o nos abrimos a un espacio de reflexión de decir, ok, lo que dice César me nutre, lo que dice Víctor me nutre, lo que dice Carlos me nutre, lo que dice Marcela, Sofi, todos me nutren. Y desde ahí se va generando esta comunicación. Porque claro, tu mirada está profundizada desde tu historia, y ahí está la riqueza. Tu historia es única. Yo puedo espejarme. Quizás tú te espejaste en algunas cosas desde mi historia, y quizás no. Y yo me podré espejar en la historia de Carlos, de César, de Cecilia, pero desde ahí me voy nutriendo. Interesante. Sí, muchas gracias. Me están consultando cómo pueden ingresar a la charla del jueves. Les dejé mi celular para que enviarles el formulario de acceso. Les dejé mi celular ahí en el chat del grupo para que ingresen a través del formulario. Ya, Víctor, agradecerte que estés hoy día, esta tardecita. Y gracias por el espacio, por el escucha.
invitarte para el mes de julio, ahí un martes que nos reunamos, es lo que yo te decía, que nos vamos a poner de acuerdo por interno. Ya, les dejo un abrazo grande. Esta temática va a quedar en mi canal de YouTube, que es Biointegral Chile, medio de comunicación. Así que nos vemos, chiquillos y chiquillas. Gracias. Muchas gracias y que tengan Muchas gracias por la invitación, buen súper descanso. interesante. Le agradezco. Muchas Gracias a ti también. Gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Igual. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Un abrazo.